¿Recuerdan cuando Trump quería comprar Groenlandia y todos nos reímos? Bueno, resulta que mientras nosotros nos burlábamos, Rusia y China estaban haciendo planes muy reales para el Ártico. Y ahora la OTAN acaba de lanzar la operación más grande en el extremo norte desde la Guerra Fría. Se llama Centinela del Ártico, Arctic Sentry, y básicamente es la OTAN diciéndole a Putin y Xi Jinping, esta isla gigante de hielo no es para ustedes. Pero aquí está lo irónico. Trump amenazó con aranceles a los aliados por hacer ejercicios en el Ártico, y ahora esos mismos ejercicios son parte de una operación de la OTAN que él mismo ayudó a crear. Bienvenidos a la geopolítica moderna, donde las contradicciones son parte del menú diario y el Ártico se ha convertido en el nuevo campo de batalla sin disparos, todavía. ¿Qué es Centinela del Ártico? Primero, aclaremos qué es y qué no es esta operación, porque la OTAN está siendo muy cuidadosa con las palabras. Arctic Sentry, no es una invasión, un despliegue permanente de tropas, una ocupación militar de Groenlandia. Arctic Sentry, sí es una coordinación de ejercicios militares que ya existían, vigilancia reforzada de la región, un mensaje muy claro. El Ártico es territorio OTAN, no se hagan ilusiones. La operación unifica bajo un solo mando todas las actividades militares de la OTAN en el extremo norte. Ejercicios que antes eran nacionales, Dinamarca por aquí, Noruega por allá, ahora están bajo una sola bandera coordinada desde Norfolk, Virginia. Es como cuando tus amigos siempre han ido al gimnasio por separado, pero un día deciden ir juntos, y de repente se ven mucho más intimidantes. Eso es Centinela del Ártico, coordinación que asusta. ¿Por qué ahora? Porque Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunieron en Davos en enero y acordaron que la alianza debía asumir colectivamente una mayor responsabilidad en la defensa de la región. Rusia está muy activa en el Ártico, China está invirtiendo miles de millones ahí, y si no hacemos algo ya, cuando el hielo termine de derretirse nos vamos a encontrar con bases chinas vendiéndote en Groenlandia. La OTAN dice que es una operación defensiva para garantizar que la región siga siendo segura. Muy diplomático. Pero seamos honestos, esto va dirigido a dos nombres específicos. Amenaza número 1, Rusia. Rusia tiene la costa ártica más larga del mundo. Y no la está desperdiciando. Putin ha reactivado bases militares soviéticas en el Ártico que llevaban décadas abandonadas. Hablamos de bases aéreas en islas, remotas, puertos de aguas profundas, sistemas de misiles antiaéreos, S-400, submarinos nucleares patrullando bajo el hielo. En 2021, Rusia realizó el mayor ejercicio militar en el Ártico desde la Guerra Fría, con más de 50.000 soldados. No estaban jugando a las bolas de nieve. Para Rusia, el Ártico es crítico por tres razones. Recursos, petróleo, gas natural, minerales, rutas comerciales. El paso del noreste, controlado por Rusia, se está abriendo defensa estratégica, es su patio trasero hacia América del Norte. Amenaza número 2, China. Aquí viene la parte donde te preguntas, ¿China? ¿En el Ártico? Pero si está a 3.000 kilómetros de distancia. Exacto. Pero a China no le importa. En 2018, China se declaró estado cercano al Ártico, Near Arctic State. Es como si yo, desde España, me declarara vecino cercano de Hawái. No tiene sentido geográfico, pero cuando tienes dinero y ambición, las palabras significan lo que tú quieras. China lo llama su ruta de la seda polar. Su plan: invertir en infraestructura ártica, puertos, aeropuertos, minas, acceder a recursos naturales, usar las rutas marítimas del Ártico para comercio. China ya ha intentado comprar bases navales en Groenlandia. Dinamarca y Estados Unidos bloquearon la venta. Entonces China ofreció financiar aeropuertos. Volvieron a bloquearlos. Pero China es paciente. Muy paciente. Y donde no puede comprar con dinero, lo intenta con influencia política y económica. Dato curioso, Dinamarca afirma que actualmente no hay buques chinos cerca de Groenlandia. Pero la palabra clave es actualmente. Eso puede cambiar en una semana. ¿Quién participa y qué van a hacer? Dinamarca, el anfitrión principal, intensificó su presencia militar en Groenlandia después de que Trump amenazara con tomarla. Ahora invita a aliados como Francia y Reino Unido a entrenar ahí. Su ejercicio, Arctic Endurance, es uno de los pilares de la operación. Ironía nivel máximo, este es el ejercicio que enfureció a Trump, quien amenazó con aranceles a Dinamarca por hacerlo. Ahora forma parte de una operación que él mismo avaló. Noruega, líder del ejercicio Cold Response, que se realiza cada 2 años.
Este año esperan 25.000 soldados de 14 países entrenando en condiciones invernales extremas del 9 al 19 de marzo. Noruega, Finlandia y Suecia serán el escenario principal. Reino Unido. Va en serio. Planean duplicar sus tropas en Noruega a 2.000 en 3 años. En marzo desplegarán 1.500 comandos de la Marina Real para Cold Response. Además, en septiembre liderarán el ejercicio Lion Protector en Islandia, el estrecho de Dinamarca y Noruega para proteger infraestructuras críticas. Francia y Alemania también participan, pero han sido más discretos con los números. Típico europeo, sí, estamos, pero no queremos hacer ruido. Estados Unidos. La operación se coordina desde Norfolk, Virginia, junto con NORAD y los comandos norte y europeo de Estados Unidos. Básicamente, Estados Unidos está en el asiento del conductor, como siempre. ¿Qué van a hacer exactamente? Ejercicios de combate en condiciones árticas extremas, entrenamiento conjunto de 14 naciones, protección de infraestructuras críticas, cables submarinos, oleoductos, vigilancia marítima y aérea reforzada, interoperabilidad entre fuerzas aliadas. Es básicamente un ensayo general para ¿qué hacemos si Rusia decide bloquear una ruta marítima? ¿O qué pasa si China desembarca científicos en una isla deshabitada y se niega a irse? La ironía de Trump. Aquí viene la parte deliciosa de esta historia. En enero, Trump amenazó con imponer aranceles a Dinamarca y otros aliados por hacer ejercicios militares en el Ártico. Dijo que era innecesario y costoso. Pero al mismo tiempo, en Davos, Trump acordó con Mark Rutte que la OTAN debía reforzar su presencia en el Ártico. Entonces, ¿qué quiere Trump? ¿Que los aliados entrenen en el Ártico? Sí, que paguen aranceles por hacerlo. También sí, ¿tiene esto lógica? No. Es la diplomacia Trump, contradicción como estrategia. Mantiene a todos adivinando, incluyendo a sus propios aliados. Pero al final, la operación Centinela del Ártico va adelante. Y aunque Trump se queje públicamente, en privado probablemente está feliz de que la OTAN esté haciendo el trabajo sucio de contener a Rusia y China. Entonces, ¿qué significa todo esto? Centinela del Ártico es la OTAN diciéndole al mundo, el Ártico no es tierra de nadie. Es nuestro patio trasero. El hielo se derrite. Las rutas se abren. Los recursos afloran. Y las grandes potencias se posicionan para la carrera del siglo XXI. Rusia ya tiene su infraestructura lista. China está tocando puertas con fajos de dinero. Y la OTAN acaba de poner 25.000 soldados en el hielo para recordarles que Groenlandia, Islandia, Noruega y todo el extremo norte están bajo paraguas atlántico. ¿Habrá guerra? Probablemente no. Nadie quiere pelear en menos 40 grados. ¿Habrá tensión, provocaciones, juegos de gato y ratón con submarinos y aviones espía? Absolutamente. Porque el Ártico ya no es solo hielo y osos polares. Es la nueva frontera. Y esta vez, la OTAN llegó primero. ¿Creen que Centinela del Ártico es suficiente para frenar a Rusia y China? ¿O es solo teatro militar? Déjenlo en los comentarios. Y si quieren más análisis de las guerras frías, literalmente, del siglo XXI, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, en geopolítica, hasta el hielo tiene dueño.